Pues una buena noticia, porque según están comentando en canales franceses, el comienzo del lanzamiento del Sandero y Dacia Logan 3 podría llevarse a cabo a finales de este mismísimo año. Como muy tarde, pues sería a principios del 2021. Esto se debe a que siguen manteniendo su alto volumen de ventas, siguen siendo los líderes prácticamente casi en cualquier mercado dentro de su categoría y los modelos actuales pues están dejando de fabricarse. Por ejemplo, ya no se fabrica más el Logan, ya no se está fabricando más la Docker y esto pues va a conllevar de que puedan incluso adelantar un poco el lanzamiento de los siguientes modelos. En cuanto a las medidas, podéis ver en esta tabla oficial la diferencia que existe entre altura, en anchura o incluso largo. Lo que sí gana es un poquito más en anchura, con la ventaja de que va a tener mayor estabilidad, también pues el radio de la rueda va a ser modificado a mayor, y luego pues el tema de que va a tener un poquitín más de maletero, un poquito más de espacio en las plazas traseras y se divide un poco de la altura del techo, pero no por ello va a modificar que puedan caber 4 personas sin ningún tipo de problema. En el maletero encontramos una nueva novedad, pero para ello habría que irse a la versión de Stepway. Es aquí donde vamos a encontrar un doble fondo. ¿Qué quiere decir esto? Podéis poner lo que es la base del maletero bien pegado al fondo del todo, donde estaría la rueda de repuesto, o bien un poquito más alto, lo cual va a facilitar muchísimo la carga en caso de que no tengamos que llenar el maletero entero. En cuanto a las novedades más llamativas, encontramos que las manijas de las puertas ahora son de hierro macizo en lugar del actual plástico. La tela del salpicadero, de adorno, y la de las puertas también es idéntica siempre a la tapicería que elijamos. El volante, aparte de ser regulable en altura, por fin es regulable en profundidad. 2 luces de ambiente interior en lugar de una de serie. El puerto USB situado a la derecha del marcador ofrece carga al dispositivo que se aloja aquí. También es capaz de leer los ficheros multimedias tanto del smartphone como del pendrive. El portón del maletero se abre ahora desde un botón oculto y deja de ser mecánico, con lo que pasaría a ser eléctrico. En cuanto a los extras más llamativos, encontramos la luz diurna de LED, la cual tiene forma de flecha, y opcionalmente se puede equipar faros de LED para la iluminación principal, con conexión además automática de faros cuando haya oscuridad. También dispondrá de la opción de sensor de lluvia, techo corredizo eléctrico, el cual consta de 2 capas, una el cristal externo, así tintado oscuro, y una cortina rígida corrediza en la parte interna, por si no deseamos de que entre luz por esa zona. Además tenemos la opción de sensor de lluvia, asientos delanteros calefactables disponibles desde abril del año 2021, entrada sin llave y freno de mano eléctrico, lo cual ofrece un mayor espacio en esta zona central de los asientos. En cuanto a las ruedas, las vías del coche, tanto las delantera como la trasera, serán 15 milímetros más anchas, lo cual proporcionará mayor estabilidad. Ruedas algo más ancha, además disponible en formato de 15 y 16 pulgadas. Desde el segundo nivel de equipamiento equipará las famosas llantas Flex Wheels, que son las llantas de acero con tapacubos que imitan muy bien a una llanta de aluminio. Las llantas de aleación reales estarán disponibles para la variante Stepway con la medida de neumático 205-60R16H, lo cual va a tener un mayor grosor que el actual Stepway. En seguridad, por supuesto, no han recortado nada, todos van a equipar 6 airbags, un botón de SOS en la parte central donde se encuentra la luz interna, ayuda de salida en pendiente, frenada de emergencia y seguridad de la mano de Continental CVU y equipa un radar el cual avisará al conductor de manera sonora primeramente y si este no reacciona pues será el vehículo el que frene automáticamente. Un avisador de ángulo ciego que funciona al circular entre 30 y 100 km por hora. Una señal acústica de estacionamiento y cámara de aparcamiento y limitador de velocidad y control de crucero. Otros extras interesantes son las barras de techo en el caso del Stepway, que además de usar el sistema tan útil, aguanta una carga de 80 kg por barra. En el apartado de motores tenemos 3 1.0, uno de ellos atmosférico de 75 caballos, otro con turbo de 90 caballos, opcionalmente con cambio automático, y uno de 6 marchas, el 1.0 TCE Eco G, que será bifuel,
lo cual tendrás el depósito de la gasolina de 50 litros más uno de GPL de 40 litros, algo superior al actual, lo cual te va a dar una autonomía de hasta 1300 kilómetros aproximadamente. Lo llamativo, eso sí, de este motor es que por fin marcará el consumo real de GLP en el propio ordenador de a bordo, cosa que no se ha hecho hasta ahora. En el apartado multimedia es donde se va a notar un gran salto. Tenemos tres distintos dispositivos: Media Control, Media Display y Media NAT. En el primero, el Media Control, este sistema es el más básico, pero no por ello va a ser malo. Se trata de un soporte con tapa para un smartphone. Puede ser de iPhone, puede ser de Android, el cual se va a conectar a través de la aplicación Dacia Media Control, para el caso de Android e incluso iOS, y servirá para poder manejar todos los parámetros de la radio, el ordenador de a bordo del coche, así como el propio teléfono podrá utilizarse como navegador de a bordo. El smartphone se puede conectar por USB en la clavija que se sitúa junto al marcador o por Bluetooth al propio vehículo. En el caso de que no conectemos el teléfono, todas las opciones de la radio y el ordenador de a bordo podrán ser comandadas a través de los mandos del volante y visualizadas en la pantalla de 3,5 pulgadas que se encuentra en el medio del marcador. La segunda opción, el Media Display, se trata de una pantalla táctil de 8 pulgadas que se sitúa en la consola central. Eso sí, se sitúa ligeramente situada hacia el conductor y es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay, a través de una conexión USB que se sitúa entre el marcador y la propia pantalla. Será el primer vehículo de la serie B en equipar Android Auto. Y por último tenemos el MediaNav. Esta versión incluye el sistema de navegación propio instalado de fábrica, ideal para aquellos que no deseen depender del smartphone para tener que usar el navegador, e incluye todo lo anterior que el Media Display, es decir, dispone de Android Auto, dispone de Apple CarPlay, pero sí en este caso tenemos la opción de la manera inalámbrica, por lo cual podemos conectarnos tanto por Bluetooth como por Wi-Fi entre el teléfono y la propia pantalla, el ordenador del coche me refiero. Además, esta versión incluye 6 altavoces en lugar de los 4 que incluirían las otras dos versiones, por lo cual es el topo de gama donde vamos a optar a tener una mejor calidad de sonido. En cuanto a precios, aunque no es 100% oficial, las fuentes francesas de varios vídeos de medios bastante fiables indican que el precio de salida sería de 8.690 euros, lo cual quiere decir que serían poco más de 400 euros frente a la diferencia que habría con la versión actual. Obviamente, gracias al nuevo equipamiento de extras disponibles, el precio de tope de gama pues superará el precio del tope del actual. En cuanto a las novedades que he podido ver, y estoy seguro de puede que no te gusten, son que la base de los asientos traseros no se inclina hacia adelante. En el modelo actual era fácil de sacarla, pero en este caso es fija. Aumenta en seguridad quizá en caso de accidente, pero ya digo que no se mueve. El freno de mano, como bien sabéis, ya va a ser eléctrico, lo cual una pieza más que se podría averiar. Y el botón de la apertura del maletero igualmente va a ser eléctrico y deja de ser completamente mecánico. Más estético, más bonito, pero a la larga es algo que puede fallar si estás buscando un mantenimiento económico. ¿Futura versión con electrificación? Es posible, dado que utiliza la actual plataforma. Ahora mismo se van a concentrar más en lo que serían versiones que consuman poquito con motores pequeños, incluso como digo la versión GLP, con la cual ofrece una etiqueta eco, pero al utilizar la plataforma misma del Clio está preparado para que en un futuro se pueda introducir una electrificación. Si tienes alguna duda o consulta, déjalo debajo. Por favor, dale un like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Un saludo y hasta otra.